Está con nosotros Mark, bienvenido. Mark es de España y él es un corresponsal de un diario extranjero de España, La Vanguardia, y él está hoy visitándonos y le bendecimos. Sabemos que Dios lo va a bendecir también. Amén. ¿Hay más peticiones? Amén. Antes de orar por las necesidades. ¿Cuántos tienen necesidad? ¿Cuántos se reconocen necesitados? La Biblia a través del Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Fue una de las bienaventuranzas. Y o sea, ¿qué quiere decir? Algunos lo entienden y dicen: qué bueno es ser pobre. Pero la Biblia no dice ser pobre, la Biblia dice ser pobre en espíritu. Y el pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad. Cuando uno estudia ese texto, uno se da cuenta que el texto quiere decir: bienaventurado el que reconoce su necesidad espiritual. Y yo en esta mañana predico, tengo bendición, Dios me ha dado grandes cosas, pero nunca dejaré de reconocer privadamente y públicamente mi necesidad de parte de Dios. Mi necesidad de Dios. Esa es la clave del Hijo de Dios. Esa es la clave de aquel que reconoce el señorío de Cristo. Que Dios está sobre su vida, sobre su familia, sobre sus posesiones, sobre sus hijos. Y sabe que todo lo que el Señor da, el Señor lo puede quitar, pero el nombre del Señor es bendito. Amén. Vamos a ver acá, primer libro de Timoteo, si usted lo tiene, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo es una carta fascinante, las dos son cartas muy bellas de la Escritura que nos enseñan. A mí en lo particular me bendice leerla una y otra vez, porque son como guianzas para aquel que quiere hacer las cosas buenas. ¿Cuántos quieren hacer buenas cosas? ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? El primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, yo le titulé a este mensaje dos opciones: siervos esforzados o siervos perezosos. Dos opciones, dos caminos. El Señor nos ha dado como hombres, como criaturas, algo que le llamamos el libre albedrío. Quiere decir la escogencia de qué camino vamos a tomar. Y vemos acá en primer libro de Timoteo capítulo 4 versículo 10 que él habla y dice: porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos creyentes hay en este lugar? Un creyente es el que tiene fe. Un creyente es el que le dicen algo y cree lo que oye. Amén. Cree lo que oye de parte de Dios. Porque usted no tiene que creer todo lo que le cuenten. Usted no puede creer y comerse todo lo que le dicen, porque eso es un signo de una inmadurez. Cuando un niño a los 3 años, a los 2 años, a los 3 años, a los 4, 5, son esponja el corazón del niño, el alma del niño, el cerebro del niño es una esponja. Y si usted a un niño a la edad temprana le empieza a decir que es un inútil, que no sirve para nada, que no es, que la niña que es fea, que nadie no le va a gustar a nadie. Si usted viene y empieza a hacer algo, un mal padre, y trata así a un niño, usted va a marcar a ese niño y ese niño se va a quedar marcado por esas palabras, y esas palabras le van a ministrar su alma y le van a dejar una huella en su corazón.
donde va a crecer con complejos, con un montón de problemas, de menosprecios, un montón de problemas en su vida, muchas dificultades, le va a costar salir adelante. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez para poder creer lo que hay que creer y desechar lo que hay que desechar. Pero en Cristo Jesús nosotros necesitamos madurar y ya no ser niños, sino ser maduros para poder discernir lo que nos están diciendo. Cuando usted llega a una edad ya madura y a usted le dicen algo negativo, usted tiene la suficiente madurez para decir: eso yo no lo creo, porque eso no me va a hacer bien. Ahora ya sé cómo comer. Ahora ya sé qué es lo que tengo que comer y qué es lo que no tengo que comer. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios. Cada vez que viene palabra de Dios tenemos que creer en lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero tenemos que tener cuidado, porque no todo lo que se habla acerca de Dios proviene de Dios. Y eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que hubieron falsos profetas. La Biblia dice que hubieron hombres que decían: yo hablo de parte de Dios. Hubo una vez un profeta joven que llevaba un mensaje para un rey, y el Señor le dijo: te vas a ir por un camino y vas a regresar por otro lado y no te vas a hospedar en ese lugar. Vas a llevar mi mensaje y vas a dar mi mensaje y luego te regresas. Y entonces el profeta joven viene, Dios lo respalda, da el mensaje en contra de lo que estaba ocurriendo. Dios lo respalda. Dice la Biblia que el profeta dijo: esto va a ser la señal de que mi palabra que estoy dando es la palabra de parte de Dios. El altar que ustedes tienen se va a quebrar y las cenizas se van a caer. Y dice la Biblia que el rey de ese tiempo, que estaba mal, que era una gran autoridad, levantó su mano contra el profeta joven. Y cuando levantó su mano contra el profeta joven, la mano de ese rey se secó. Hubo un derrame cerebral, hubo un problema con sus nervios, con sus tendones. Y entonces cuando el rey vio eso, le dijo al profeta: pídele a Dios que restaure mi mano. Y el profeta viene y ora y restaura la mano Dios de ese rey. Y entonces se va, y ciertamente el altar se quiebra y las cenizas caen. Y el hombre va de regreso, y llega alguien y le dice a un profeta viejo, ya viejo, que había llegado un profeta joven, y el profeta viejo se va y lo persigue y llega hasta donde él está y le dice: te quiero que te quedes en mi casa. Y entonces el profeta joven le dice: no me voy a quedar en tu casa, porque Dios me dijo que no me quedara en ningún lugar. Y entonces el profeta viejo dice que le dijo: pero ahora Dios a mí me habló y me dijo que te quedes en mi casa. Y la Biblia dice: pero le estaba mintiendo. Y entonces el profeta joven le creyó y se fue para la casa. Y cuando ya estaban comiendo en la casa, viene la palabra de parte de Dios al profeta que había sido mentiroso. Y viene la palabra y le dice: por cuanto no obedeciste, tendrás consecuencias. Y cuando él se va de regreso a su casa, a su tierra, lo devora un león, lo mata un león. No lo devora, sino que lo mata. Pero el ejemplo es para que usted tenga la suficiente madurez para poder tener un Espíritu Santo que le diga y le certifique: lo que te están diciendo es mío. Es que cuando nosotros vemos la escritura y la palabra es la que nos da la luz y la que nos enseña lo que es correcto y lo que no es correcto. Muy bien. Dice la Biblia, volviendo al tema, Timoteo, le dice Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, porque por esto que nosotros estamos hablando de la piedad, en griego es la palabra eusebia, que es piedad, que es cosa buena, es la bondad. La piedad es un misterio. Yo no sé si usted, cuando usted le preguntan que usted sabe qué es la piedad, usted puede dar un concepto de lo que es la piedad. Es amplio, pero la Biblia habla y dice que la piedad es un misterio, y empieza a desglosar ese misterio.
Y dice, grande es este misterio de nuestra fe, de nuestra bondad, de nuestra piedad. Grande es el misterio. Y empieza a decir, Dios manifestado en carne, Dios encarnado. Luego dice, justificado o vindicado en espíritu. Ahí ve usted el ministerio de Jesús. Y luego dice, contemplado por los ángeles. Los ángeles estaban siendo testigos de lo que Jesús estaba haciendo. Y luego dice, predicado a los gentiles, a los pueblos. Y luego dice, llevado en gloria, ascendido en gloria. Entonces, cuando yo veo el misterio de la piedad, yo me doy cuenta de que todo lo bueno que nosotros hacemos necesita ser centrado desde el alfa y la omega, desde el principio hasta el fin, en la bendita obra que Jesucristo hizo con nosotros. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy manifestando en esta mañana, pero todo lo que nosotros hacemos fue o inició desde la obra que Jesús empezó con nuestra vida. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, estamos en esta carrera, estamos en este caminar, estamos en esta fe, estamos en este llamamiento, estamos en esta conducción del punto A al punto B, del punto de abajo hasta el punto alto. La Biblia dice que nosotros necesitamos ser capacitados, ser edificados e ir creciendo, ir madurando hasta llegar a la meta de la estatura del varón perfecto. No del balón perfecto, ¿verdad? Sino del varón perfecto. Hay algunos que hacen como balón perfecto, ¿verdad? Que no comemos muy bien. Pero la Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y entonces viene Pablo y le dice, porque por esto trabajamos. ¿Cuántos quieren trabajar para Dios? Yo quiero el día de hoy hablar algo de una conversación que yo tuve con mi esposa el día de ayer. Y ella me decía, escuché un mensaje, me dijo, me gustó ese mensaje. Y entonces yo le empecé a preguntar y ella me dijo, fíjate que dentro de los hijos de Dios, dentro de la iglesia, se puede ver como que hay unos que están en la playa, en el mar. Ah, ¿cómo así? Dije yo, en la playa. Sí, hay unos que están en la orilla, les gusta el sol, les gusta la brisa, les gusta que el agüita venga y les moje los pies. Y ahí están observando. Pero si les invitas a que se meten, no se meten porque tienen temor a meterse. Ah, es que yo en la iglesia voy, oigo y después me voy, pero eso de estar sirviendo, eso de estar ayudando, no, yo no quiero problemas con la gente. Tienen miedo a servirle a Dios. Hay otros que lo que hacen es que son los que se ponen a surfear. ¿Sabe qué es surfear? Los surfistas, ¿verdad? Que se ponen en su tabla, demuestran sus músculos, van caminando como los de Baywatch. Viene una ola y van con la ola. Y entre mejor se vea la ola y entre más bonito se ve, más les gusta. Se meten para que los vean. Y solo viendo qué nuevas olas hay, qué nuevas cosas hay. Pero hay otros que se ponen un traje donde ni siquiera se les ve la cara, una careta, unos tanques de oxígeno y caminan hasta raro. Pero se meten a profundidades donde nadie los ve. Y se meten hasta las profundidades, en la privacidad, y encuentran tesoros en las profundidades.
porque encuentran que el evangelio no es un evangelio solamente de escuchar palabras y de oír cosas y novedades, sino que el evangelio es de poder meterse a las profundidades de Dios y conocer qué es lo que Dios quiere hacer con uno. Aleluya, gloria a su nombre. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que cuando encuentran un tesoro que estaba escondido, vienen y eventualmente un día ese tesoro llega a la superficie y es un tesoro de gran valor. Yo no sé cuál quiere ser usted, de los que solamente está muy fría el agua, o quiere ser de los que solo quieren hacer las cosas cuando los ven, o quiere ser de aquellos que quieren entrar en las profundidades de Dios. Pero nosotros tenemos que esforzarnos, dice este texto, y nosotros tenemos que trabajar. ¿Y sabe por qué? Dice este texto, dice, porque nuestra esperanza ha sido puesta en el Dios vivo. Pregúntale a tu hermano que está al lado, ¿vive tu Dios? Es que algunos que solo creen en el Dios de la cruz, el que está atado, clavado, crucificado, y ciertamente el Cristo de la cruz derramó su sangre para salvarnos, pero Él no se quedó en la cruz, lo llevaron a la tumba y llegó a la tumba, pero no se quedó en la tumba. Dice la Biblia que se levantó, descendió a las profundidades. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso no es lo que dice el pastor Néstor, es lo que dice la Biblia. Descendió hasta lo profundo de la tierra, dice la Biblia. Y por haberse humillado hasta lo sumo, el Señor lo levantó hasta lo sumo y lo ha sentado a la diestra del Dios Padre. Dale ofrenda al Señor por lo que Él hizo. Porque dice la Biblia que Él se levantó y resucitó de entre los muertos. Eso me indica que si Él se levantó, Él no está muerto. Él vive. Él vive. Él vive. ¿Cuántos le conocen? ¿Cuántos le han experimentado? ¿Cuántos han sentido el amor de ese Dios vivo? Aleluya. Entonces, el Dios vivo, el Dios viviente, el Salvador, es nuestra esperanza. Él está viendo lo que hacemos. Él está viendo lo que trabajamos. Él está viendo a lo que nosotros nos abstenemos. Así dice la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo sigue diciéndole a Timoteo y le dice: vamos a trabajar, vamos a esforzarnos. ¿Cuántos quieren esforzarse? ¿Cuántos quieren trabajar? Entonces dice Pablo: entre tanto que llego, ocúpate, ocúpese, ¿verdad? Hay personas que viven preocupados todo el tiempo. Las malas noticias, la crisis del país, la reforma migratoria, la situación tan difícil, las generaciones siguen perdiéndose. Antes era barato comprar, ahora es carísimo. Antes era la familia estaba unida, ahora ya no. El sistema nos ha agarrado. Mire qué contradictorio lo que está ocurriendo. ¿Cuántos saben quién es el hombre más rico del mundo? Cada cierto tiempo hay una revista que se llama la revista Forbes y que hace una estadística de quién tiene más dinero. Y el hombre más dinero, de más plata en el mundo, según la revista que hacen estudios, es un mexicano. ¿Dónde están los hermanos de México? Un paisano de ustedes.
Él se llama Carlos Slim. Por eso sabía usted quién es, ¿verdad? Y Carlos Slim, o Slim, no sé cómo se puede decir eso, es un magnate que hizo su fortuna a raíz de Telmex, teléfonos mexicanos. ¿Estoy correcto en lo correcto? Teléfonos, la telefonía celular. Hace 25 años, 30 años, no existía el celular. Es algo que se dio, es algo nuevo. Y aprovechó la oportunidad y es el hombre más millonario, billonario de todo el mundo. Ahora, de 2010 para acá. Y la telefonía celular, pues fue un medio para mejorar la comunicación. Yo me recuerdo cuando en los años 70, usted ya va a discernir cuántos años tengo yo. Yo miraba el programa de Batman. Y miraba a Batman y Robin en su carro. Y cuando eso sonaba el teléfono, y Batman tenía teléfono en el carro. Y contestaba el teléfono del carro Batman. Y yo me quedaba con la boca abierta. Y decía, qué grande el cable que ha de tener Batman en su teléfono, hasta dónde. Y vaya que no se enreda en todas las calles. Y ahora nos reímos. Pero en ese tiempo el teléfono en el carro de Batman. Ahora en el teléfono tenemos Biblias, tenemos computadora. Mire, hasta pornografía y hasta delitos hay en el teléfono. Bueno, supuestamente la telefonía que se desarrolló, el propósito es mejorar la comunicación. Y de hecho que se mejora la comunicación a distancia. Ahora usted le mandan un correo o su familia está en su país y usted le manda mensajes de parte del correo a su familia, videos, fotos y se está en comunicación. Pero dentro del hogar, mucha comunicación de padres a hijos, de hijos a padres, de esposos a esposas, se ha bloqueado, ha tenido problemas. ¿Ha ido usted alguna vez a comer con su hijo? Le dice, vamos a comer. Bueno, vamos, ok, papá. Y empieza usted a hablar con su hijo y su hijo. Ajá. Sí. Mire, hasta a mí me ha pasado con mi esposa. Voy a comer con ella y empiezo y le digo, sí, espérame que me estaba llamando, el hermano me está preguntando algo. Y a veces me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no apagas el celular? Porque la comunicación se ha bloqueado. Entonces vemos nosotros que las cosas que supuestamente van avanzando para mejorar han venido a complicar, y dentro de ello la comunicación. Pero usted y yo somos los que queremos trabajar y ocuparnos en lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos quieren ocuparse en lo que Dios tiene para usted? Y entonces dice Pablo, entre tanto, versículo 13 del capítulo, ahí está proyectado, dice, entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las escrituras, de la exhortación y la enseñanza. Entonces hay gente que a raíz de todo lo que está pasando vive ansioso, vive preocupado. No sé si usted entiende la palabra preocupado. Tengo una preocupación, tengo un afán, estoy preocupado, no sé qué va a suceder conmigo. No se preocupe, ocúpese. ¿Está entendiendo? Porque si usted vive temeroso y preocupado todo el tiempo con las cosas negativas, usted va a ser un temeroso y no se va a ocupar en lo que Dios quiere que usted se ocupe. Y entonces dice la Biblia, ocúpate de la lectura de las escrituras, de la exhortación y la enseñanza. Y luego dice, no descuides. Mire, este es el texto clave. No descuides
el don espiritual que está en ti. ¿Cuántos quieren estar ocupados en lo que Dios tiene para usted? No descuides, cuida lo que Dios te ha dado. Aprecia lo que Dios te ha dado. El don que Dios te ha dado lo tienes que cuidar. Dice, no descuides el don que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía. ¿Cuántos creen que la profecía concede dones y uno la cree? Y con la imposición de manos del presbiterio. Entonces, veo yo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, trabaja, ocúpate y no descuides lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos creen que tenemos cosas grandes de parte de Dios? ¿Cuántos reconocen que Dios ha sido bueno con nosotros? Muy bien. La Biblia habla sobre los siervos buenos, esforzados, y los siervos malos, perezosos. Y aquí me voy a centrar. El reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Mire, les dio sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. A cada uno le dio conforme a su capacidad y se fue de viaje. Cuando la Biblia dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad, tú tienes que creer que el Señor nunca te va a dar un peso o una carga mucho mayor de la que tú puedes llevar, ni tampoco menor. El Señor te va a dar conforme a tu capacidad. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas buenas para nosotros? Le voy a dar un consejo: no se compare con lo que le dieron al hermano X. Mejor vea lo que ya le dieron a usted. Muchas veces por estar viendo lo que le dieron al otro, se nos olvida de lo grande que Dios nos ha dado. Yo le he predicado muchas veces que mucho cristiano está frustrado porque solo está concentrándose en lo que todavía no le han dado y se olvida de lo que ya le dieron. Y ciertamente que si nos dieron el regalo más grande, que es Cristo y el Espíritu Santo, hermanos, concentrémonos en eso, en que tenemos a Cristo y que tenemos el Espíritu Santo, el regalo más grande, iglesia. Gracias, Señor. Entonces, conforme a la capacidad, y entonces se fue de viaje. Y quiero hacer énfasis en algo que acabo de ver, algo que acabo de poder investigar. Un talento, si me pueden proyectar esto, un talento. Yo no sé si usted puede entender, porque uno dirá, pobrecito, este es solo uno y al otro 5 de plano se frustró. ¿Verdad? No sé si usted lo ha visto así, que se comparó, uno le dieron 5 y al otro le dieron 1. Pero mire, un talento equivale a 6,000 denarios. Yo no sé si usted puede entender eso. Por favor, hermanos de la proyección. Un talento equivale a 6,000 denarios. La mujer, ¿cuántos se recuerdan de aquella mujer que derramó un perfume precioso a los pies de Jesús? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos denarios valía ese perfume? Valía 300 denarios. ¿Cuánto equivalía 300 denarios? ¿Era el qué? El salario de un año. El salario de un año. Y fue criticada esa mujer. Más adelante vemos nosotros una parábola donde el Señor llamó a los de la viña, a los trabajadores de la viña, le dijo iban a trabajar por ellos y le dijo, se te pagará 1 denario por tu día de trabajo. Un día de trabajo, 8 horas de trabajo equivalen a 1 denario. Y mire, a este hombre que le dieron 1 talento, no le dieron 1 denario, le dieron 6,000 denarios.
le dieron el sueldo de 6,000 días. No sé si está entendiendo lo que le estoy proyectando. Entonces, yo no soy buen matemático, pero hice una división y dividí 6,000 dentro de 300 y pude darme cuenta que lo que le dieron a que le dieron un talento, le dieron el salario, le dieron el sueldo de 20 años. Imagínense que hay aquí alguna persona, alguien que trabaja de maestra o maestro. Bueno, un maestro promedio de cuánto gana un maestro en el condado. 40,000, 50,000 dólares al año, ¿verdad? Más o menos, un maestro. Imagínense que viene alguien y le dice: usted es un maestro. Bueno, 50 por 10 serían ¿cuánto? 500,000, ¿verdad? 50,000 por 10, 500,000. Esos serían de 10 años. De 20 años, $1,000,000. Quiere decir que el maestro que quiere ser millonario tiene que trabajar 20 años y no gastarse ni un solo centavo. ¿Sí? Bueno, entonces viene alguien y le dice: bueno, usted es un maestro, le vamos a dar el sueldo de 20 años. Tome $1,000,000. Trabájelos, me voy y regreso. El mensaje es: no le dieron una limosna, no le dieron pocos recursos, le dieron algo significativo. Que te den a ti lo que ganaste en 20 años para que tú lo trabajes. Y entonces dice la Biblia que el que le dieron 5, el que había recibido los 5 talentos, dice enseguida fue. Me gusta esa palabra, enseguida. Ese no perdió tiempo. Ese no perdió tiempo, eso le dieron y enseguida empezó. Hay personas que vienen a la congregación, empiezan a recibir de Dios y dice: ¿dónde estaba esto? Yo me lo había perdido. Y uno los ve crecer en Cristo. Enseguida trabajan. Pero hay otros que conocieron hace mucho tiempo y dice: ese está en su primer amor, dentro de poco se le va a pasar la emoción. Y pasan sentados, pasan frustrados. Pero aquel que ha conocido que lo que Dios ha dado ha sido bueno, empieza a aprovechar el tiempo, porque el tiempo es apremiante y va enseguida, y enseguida trabaja y trabaja para el Señor. Y te dieron amor y trabajas en el amor, porque eso no solo está hablando de dinero, hermano. Esto está hablando de la gracia de Dios. Te dieron perdón. Y entonces empiezas tú a decir: ¿a quién tengo que perdonar? Ese perdón lo tengo que trabajar. Le hice daño a alguien, tengo que ir a pedir perdón. Me hicieron daño, yo tengo que ir a pedir perdón. Porque no es fácil pedir perdón. Peor si te hicieron daño. Peor si se pararon en el dedo pequeño donde más te duele, en el callo que más te duele, en la uña que está encarnada. Si te dieron, es que ese me dio en lo que más me duele. Me hubiera hecho otra cosa, pero mire lo que me hizo. Pero te dieron un talento de perdón para que tú lo trabajes y empieces a perdonar. No sé si está entendiendo. Te dieron el amor de Dios y tienes que trabajar en el amor de Dios para ir a darle a otros que tienen necesidad de Dios y decirle: yo estuve como tú, pero ahora quiero darte lo que Dios me ha dado. Dele una ofrenda al Padre de la Gloria. Y no pierden tiempo, sino que trabajan. ¿Cuántos quieren ser los esforzados que trabajen? Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Y hay personas que no se esfuerzan. ¿Sabe por qué? Porque su esperanza está en el movimiento donde están, en el pastor,
en la iglesia, en los hermanos. Y los hermanos lo decepcionaron, el pastor lo decepcionó. Y entonces dijo, no, yo en aquella iglesia trabajé mucho, pero ahí todo lo que hicieron, y se llevaron mi dinero, se llevaron mi tiempo, todo lo que yo hice ahora. Y están frustrados. ¿Por qué? Porque su esperanza fue en los de abajo. Pero el que se esfuerza debe poner su esperanza, según dice Timoteo, en el Dios viviente, en que Dios lo está viendo, en que todo lo que ha hecho, dice la Biblia, todo lo que hagáis, ya sea por a palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Entonces no te vas a frustrar. Yo tengo años de haber venido a este país, y desde que vine a este país, a los pocos meses empecé a servirle a Dios. Y hasta ahora Dios ha sido bueno conmigo y seguirá siendo bueno, porque Él no cambia. Entonces, estos empezaron a trabajar. Y mire qué lindo, empezaron a trabajar. El que había recibido 5 trabajó, tuvo otros 5. El que había recibido 2 trabajó y tuvo otros 2. Producción y entrega 100%. ¿Cuántos quieren darse al 100%? Para Dios. Entonces empezaron a trabajar. Pero otro, dice la Biblia, el que había recibido un talento, vio que aquellos se fueron. Y el que había recibido 1, fue, abrió un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Si Dios te ha dado las cosas, perdona que te lo diga, pero las cosas son de Dios. A mí el Señor me dio una carrera. Mi carrera es de Dios. A mí el Señor me ha dado bendiciones, me ha dado talentos, me ha dado posesiones, son del Señor. Son del Señor. ¿Sabe que yo no me preocupo cuando, por ejemplo, mi casa, o sea, mi esposa conoce. Yo no estoy con alarma en mi casa, con aquel delirio de persecución, de que qué va a pasar si yo me voy unos días y mi casa se van a entrar a robar. Yo lo que digo es, Señor, la casa es tuya y tú la guardas. Y Dios la ha guardado. Mis hijas son tuyas, tú las guardas. Mire, hay veces, eso sí es negligencia, no lo vaya a hacer. Pero hay veces que yo llego a mi casa y se nos olvida cerrar el portón y se ha quedado toda la noche el portón abierto. Y eso es una negligencia, no lo haga. Pero a mí me ha pasado. Pero no se han robado ni siquiera lo que hay en el garage. Las bicicletas, los botes de pintura, las cosas de ahí de fuera, ¿no? Ni un botecito de pintura se han robado. Dios ha guardado. Si un día entra un ladrón, pues el Señor nos guardará. Pero lo que yo te quiero decir es que no estoy con el delirio de persecución de mis cosas. ¿Qué va a pasar con mis cosas? ¿Sabes por qué? Porque Dios no son mías, son primero de Dios. Ay, y si me dice que no, siento mi corazón y que le voy a declarar mi amor. Pero ¿y si me dice que no? ¿Será que le digo que sí? ¿Será que le digo que no? Primero tienes que decir, Señor, si esto es tuyo, tú me vas a dar paz. Y si no, y si me dice que no, no era tuyo. Qué difícil es que le digan que no a uno, ¿verdad? El que había recibido 1, lo enterró, no lo trabajó, escondió el dinero. Y después de mucho tiempo
vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios va a venir a pedirte cuentas de lo que te ha dado. Dios te va a pedir cuentas de tus hijos. Dios te va a pedir cuentas de tu esposa, de tu esposo, de tu matrimonio, del pacto matrimonial. Dios te va a pedir cuentas del llamamiento que Dios te hizo. Dios te va a pedir, mire, a veces han llegado personas conmigo y me dicen, no, mire, yo le vengo a entregar el privilegio. Bueno, usted no me lo está entregando a mí, usted se lo está entregando a quien se lo dio. Y el que dio el privilegio es Dios. Porque en este lugar no se trabaja para el hombre, en este lugar trabajamos para el Señor. Mis colegas médicos no entienden y dicen, ¿cómo puedes tú hacer todo lo que haces? ¿Cómo puedes ser un médico y puedes trabajar? Y yo les dije, miren, yo la verdad es que no sabía ni a qué me estaba metiendo Dios, pero Dios me metió en esto. Y hasta ahora Dios ha sido bueno. Y Dios me ha rodeado de gente que ama trabajarle a Él. Entonces, si amas trabajarle a Él, vas a ver los frutos del esfuerzo para trabajarle a Él. Porque no trabajas para el hombre, trabajas para Dios. Aleluya. Mira, hermano, cuando Dios viene y le pregunta a este siervo, dice que al buen siervo fiel, primero le dijo, llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5, mira, aquí he ganado otros 5. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, mire, le dieron 5 talentos. Y de esos 5 talentos, ¿cuántos años le dije que equivalía? ¿Cuántos años de trabajo? 20 años. Y a este le dieron no 20 años de trabajo, de sueldo de trabajo. Le dieron 5 veces eso. ¿Eso equivale a cuántos? A un siglo, a 100 años de salario. Y Dios le dice, te di poco. En lo poco. Mire, yo no sé si usted está entendiendo. En lo poco te voy a poner en lo mucho. Todo lo que estás haciendo, mira, hermano, cuando lleguemos un día delante de la presencia de Dios, después de esta carrera que hemos trabajado, nos vamos a quedar sorprendidos de lo que hemos cosechado, porque sembramos en Dios. ¿Cuántos confían en el Señor? Aleluya. Yo confío en el Señor. Yo no sé si usted está entendiendo lo que es. Dios dice, yo te di 100 años de salario y eso es poco. Y en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Pero vino con el siervo malo y perezoso. Y entonces el Señor le pregunta y le dice, Señor, el que había recibido un talento le dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro. Miren, hermano, mire la respuesta, mire la excusa. Yo sabía que tú eres un hombre duro, que siembras o que ciegas donde no sembraste. Perdone que tengo aquí unas fallas mecánicas, pero ya está. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro. Yo sabía que tú cosechas o ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Esto es una tremenda mentira. Es una tremenda mentira. Y entonces viene y dice, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Génesis capítulo 1 dice la palabra que el Señor creó los cielos y la tierra. El Señor creó
las plantas, el Señor dio la palabra y dijo: multiplicaos, ser fructíferos, y la tierra empezó a multiplicarse, los animales empezaron a multiplicarse. La Biblia misma dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Quiere decir que todo lo que está hecho fue creado por el Señor. Dios lo sembró. Entonces esta es una gran mentira, porque todo lo que Dios te pide o lo que le vas a dar a Dios, como dice el libro precioso, dice: Señor, de lo recibido de tu mano, nosotros de eso te damos. Él es el que abre la llave y cierra la llave. Él es la fuente. Él es la fuente. Por Él cae la lluvia. Por Él desciende el rocío. Amén. Entonces viene y le dice: tuve miedo. Mire, el temor no te deja trabajar. Hay personas que dicen que son emprendedores en los negocios y dice, yo me recuerdo siempre de un dicho: mi abuelo era un hombre emprendedor, visionario, trabajador. Y tengo un tío también que tiene esa visión de empresario y tremendo trabajador. ¿Y sabe qué dicen ellos? Ellos dicen: mire, en los negocios, el que no arriesga, ¿qué? No gana. Para usted arriesgar, usted tiene que vencer el temor. Si no, usted se va a volver como la abuelita, ¿verdad? Aquella abuelita que recibía su plata, y cada vez que recibía su plata: va a llevar al banco. No, es que ahí se la pueden robar. Y agarraba su plata y la metía en el colchón. Y volvía otra vez más dinero y en el colchón. Y se murió la abuelita, quemaron el colchón y nadie disfrutó. Por miedo, por temor. Pero aquel que no tiene temor, trabaja lo que Dios le ha dado. Aleluya. Entonces viene el Señor y le dice: siervo malo y perezoso. ¿Sabías que si ese es tu concepto, tú sabías que yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Entonces deberías haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, ahora quítenle ese talento y dáselo al que tiene 10 talentos. Ahora quiero dejarte algo que aprendí. La visión del perezoso, la visión del siervo malo, es porque tiene un mal concepto de su Señor. Es porque tiene un mal concepto de aquel por el cual él trabaja. Porque según lo que vemos nosotros en la Biblia, los que comían de lo que no sembraban, los que segaban de lo que no esparcían, eran aquellos que están en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Cuando usted lee Deuteronomio capítulo 28, ese se divide en dos partes. Se divide en las bendiciones de la obediencia y se divide en las maldiciones de la desobediencia. Y entonces están el camino para la obediencia y el camino para la desobediencia. Y entonces habla de las bendiciones cuando uno guarda los mandamientos de Dios. Pero en la parte postrera del capítulo habla y dice de las maldiciones del que no guarda los mandamientos de Dios. Y dentro de esas maldiciones el Señor mismo dice: si no has guardado, entonces vas a servir a tus enemigos. Mire si dice: vas a servir a tus enemigos, que enviaré, o Jehová enviará contra ti, y los va a enviar con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas estas cosas, hablando de sus posesiones. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirlo. Y luego dice: y comerá el fruto de tu bestia, y se va a comer el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, no te dejará mosto, no te dará ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Entonces la pregunta es: cuando este siervo malo miraba a su señor y le decía: es que sé que eres hombre duro y que tú ciegas donde no sembraste, de que tú cosechas donde no esparciste y te comes lo que no trabajaste, ¿cómo lo estaba viendo? Lo estaba viendo como su enemigo.
entonces necesitamos ver a Dios como alguien que nos ama, como alguien que nos dio un regalo, como alguien que ha sido bueno con nosotros, que nos dio más de lo que nosotros merecíamos. Y cuando somos conscientes de quién es Dios, mire, yo he aprendido un concepto del evangelio precioso. La Biblia dice que el Señor Jesús vino a mostrar lo que la ley y los profetas no habían podido mostrar. Porque Israel conocía a un Dios castigador, conocía a un Dios de silencio, conocía a un Dios lejano, un Dios que los había castigado por lo que ellos habían hecho mal. Pero Jesús no les vino a presentar a Dios, y no estoy diciendo ninguna herejía, sino que Jesús les vino a presentar a Dios como Padre. ¿Está entendiendo? Le dijo Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquellos discípulos le venían y le decían: enséñanos a orar, por favor, enséñanos a orar, queremos orar como tú. Porque sabían que cuando Jesús oraba, sus oraciones eran respaldadas por Dios, por el Padre. Y entonces viene y él le dice: bueno, les voy a enseñar a orar. Y muchos repiten esa oración, pero no viven esa oración. Usted viene y le dice al pajarito verde, al lorito, y usted le dice: diga, soy libre. Y el lorito dice: soy libre. Diga, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Pero no tiene el más mínimo concepto de lo que es la libertad. Vive en una jaula, no se mueve, las alas se las cortaron, no puede volar, pero todo el día: soy libre, soy libre. Entonces usted necesita saber lo que está diciendo. Usted necesita vivir lo que está orando. Y usted necesita decir: Padre nuestro que estás en el cielo. No solamente repetirlo, sino saber que usted es un hijo de Dios y que el Padre le ama, y que el Padre tiene provisión para usted, y que Dios es bueno, y que Dios quiere para usted bendición. Por eso el concepto de David, que a mí no se me olvida, es aquel que dijo cuando llegó a Jerusalén y dijo: vamos a hacerle al Señor y le vamos a hacer casa. No dijo: le vamos a hacer iglesia, catedral, templo, un auditorium. No, dijo: le vamos a hacer casa. Porque la Biblia, la palabra casa en la Biblia está hablando de familia. Y David conocía al Señor, al Padre, a Dios, como su papá. El papá que no tuvo, porque la Biblia dice que él era como un bastardo, que Isaí ni siquiera lo tomaba en cuenta, que en pecado lo había concebido su madre, pero él había conocido la paternidad de Dios. Y en esta mañana yo quiero decirte que necesitas conocer la paternidad de Dios, ese espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. Y cuando estés consciente de eso, le vas a conocer que Él es recompensador de los que le buscan y de los que trabajan para Él. Dale una ofrenda a Él. Yo quiero decirte, iglesia, que vale la pena esforzarse para trabajar para Dios. El apóstol le dice a Timoteo: Timoteo, desecha fábulas profanas, viejas, y ejercítate en la piedad. ¿Cuántos han hecho ejercicio alguna vez? ¿Ah? Dice Pablo: el ejercicio corporal aprovecha, pero es poco, para poco. Pero la piedad, el misterio de la piedad, hacer las cosas buenas, aprovecha, y tienen promesa de vida presente y de la vida venidera. Entonces usted tiene que ejercitarse. Y a veces cuando usted empieza a hacer ejercicio, amanece al otro día con los músculos adoloridos. Tal vez un día el Señor le dice: ejercítate en la piedad y ve a pedirle perdón a ese. Y a ese que te hizo daño, pues le vas a ir a pedir perdón. Y tú le dices: Señor, pero si tú sabes que Él fue el que tiene la culpa, Señor. Y tú le dices, y el Señor te dice: ejercítate en la piedad. Y entonces ahí vas tú con ya no con los músculos adoloridos, sino con el alma dolorida, ¿verdad? Mira, perdóname. Y el otro se queda con la boca abierta. Y al otro día tú te vas. Pero con el tiempo, después de que haces ejercicio, tú empiezas a ver los resultados de ese ejercicio que has hecho. Asimismo,
El que se ejercita en la piedad empieza a ver los resultados del ejercicio de la piedad. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que eso sirve para esta tierra, para esta vida y para la vida venidera. Aleluya, gloria al nombre precioso del Señor. Termino con esto. Mira, le dicen a un hombre, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente para desarrollar lo que te he dado. No temas, ni desmayes, persevera, 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 porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Si trabajas para Él, Él estará contigo donde quiera que vayas. Si eres valiente y si te esfuerzas. Termino con este pensamiento antes de ministrar. Por favor, ya pueden subir el que va a ministrar con el piano. Quédese con esto grabado. Según el concepto o perspectiva que tienes de Dios, así será tu trabajo para Él. ¿Está entendiendo? Según el concepto que tú tienes de Dios, así será tu trabajo para Él. El que tenía 5 y el que tenía 2 aprovecharon lo que Dios les había dado. El que tenía 2 no se sintió menos que el que tenía 5, sino que se dio al 100%. Pero el que tenía 1, y que no era poco, eran 20 años de trabajo, según lo que dice la Biblia cuando uno lo estudia. El que tenía 1 tenía un mal concepto y miraba al Señor como un hombre malo y como enemigo. Hay gente que solo vive y ay, es que yo no quiero ir a la iglesia porque ahí todo lo prohíben y solo ve a un Dios que va a castigar. Pero se le olvida que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que ama, que hay un Dios que sorprende, que bendice. Y ese es el secreto del evangelio. Que no lo conozcas a través de otros, sino lo conozcas directamente, porque Él te ama. ¿Cuántos quieren verle a Él? ¿Cuántos quieren conocerle? Levanta tus manos al cielo. ¿Cuántos quieren verdaderamente conocerle? Como dijo el apóstol Pablo, anhelo conocerle en el poder de su resurrección, sus padecimientos. Le vas a conocer. Te voy a invitar a que te pongas de pie, levantas tu mano al cielo. Porque al que vas a conocer es el que está sentado en el trono. El misterio de la piedad es que se sentó en el trono el Dios hecho carne. Que los ángeles vieron su trabajo. Que fue justificado, vindicado en espíritu. Y que te tienes que sentir que te dieron una dádiva divina de parte de Dios. Todo don perfecto y toda dádiva proviene del Padre de la luz. Todo lo que yo tengo es de Dios. No te preocupes, lo que Dios da nadie lo quita, a menos que tú lo devuelvas. Nadie te puede quitar. Él dice: yo soy el amén, soy el testigo fiel y verdadero, soy el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Yo quiero invitar a aquellos que Dios está hablándoles y que Dios los llamó y que quieren conocerle más y que le quieren conocer para poder esforzarse más y trabajar más. Si tú eres de esos, yo te voy a invitar a que pases al frente y yo voy a bendecirte el día de hoy. Y no te veas a ti, sino que tienes que verlo a Él. Si yo me hubiera visto
yo no estaría aquí predicando. Si yo me hubiera visto mi humanidad y mi bajeza y todo lo que no sirve, yo no estuviera aquí. Pero yo no me vengo a predicar a mí mismo, yo vengo a predicar a aquel que me llamó, que tuvo misericordia y que tuvo perdón para mi vida. Y por ese maravilloso Dios, por ese Padre, por Él yo trabajo. Padre, empieza a descender ahora sobre tus hijos. Mire, Dios va a empezar a hacer cosas hermosas, porque le vas a ver a Él. Porque le vas a ver a Él. No lo veas a través de una estructura eclesiástica, no lo veas a través de un cuerpo ministerial. Tienes que verlo como tu Padre, como tu papá, porque Él es tu Padre. Él es el que te llamó. Él es el que tiene para ti grandes cosas. Dile: quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte. Recibe hoy. Ese viaje va a ser un viaje que marcó. Porque Dios te dijo: mira lo que has estado. En una pausa. Quiero conocerte. Que esa sea tu oración. Quiero conocerte. Cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Que se revele la gloria de Dios sobre usted. Sierva, recibe ahora. Levanta tus manos. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia. Gracias, Señor. Jesús. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Él te ve. Al que está sentado en el trono, Todo lo que trabajas para Él. al que vive para siempre y siempre, Sea la la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, Recibe, recibe, sea recibe. la honra. Todo lo que has sembrado, lo verás. Y lo verá tu simiente. Lo verán tus hijos y tus hijas. Y serán cargados y serán traídos. Cada míralo, día míralo. más a ti, Míralo, hija, míralo. entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, Señor. Revélanos tu gloria. Revela, gloria, Señor. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús, Señor. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, vive y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria,
estás sentado en el trono, al que vive ya, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, será la honra y el sea la gloria, sea la gloria. será la honra y el poder, Sea la gloria, sea la honra y el poder. Alguien me daba una palabra ahora. El Salmo 139 dice, en el verso 13 y 14, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Fuiste creado maravillosamente para obras grandes. La grandeza de Dios te creó desde el seno de tu madre, desde el vientre de tu madre. Él estaba ahí, y tus ojos, los ojos de Dios, vieron la formación de tu embrión. Para cosas grandes Dios te creó. Recibe ahora, porque eres hijo, hija del Dios viviente. Recibe ahora. Bendice, bendice, Señor, a tus hijos. Aleluya. Dile al que está sentado: Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria y el poder, y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la honra y el poder, sea la gloria, y al que está sentado, y al que está sentado, al que vive, y al que vive para siempre, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado, que está sentado en el trono. Díselo. Y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo en señal de gratitud al Padre de amor, a nuestro Padre de misericordia? Usted las puede alzar